Bienvenida, hermana Belkis, su hija Yasmín, Camila. Amén. También le damos la bienvenida a Nasis. Que el Señor le bendiga, Onasis. Mari, su nombre, Mari, que Dios le bendiga, bienvenida también. Amén. El nombre de nuestro Eurico, que Dios le bendiga, Eurico. Estamos orando por usted y nos alegra mucho que esté aquí con nosotros, nuestro hermano Gilmer también. Cada uno de ustedes, mis hermanos, que el Señor les bendiga, es una grande bendición. Allí sentados vamos a abrir la Biblia en el Salmo o el libro de los Salmos, el capítulo 119, desde los versículos 113 en adelante. Salmos 119, desde el versículo 13 en adelante. Vamos a tomar lectura de la palabra del Señor y vamos a seguir hablando del tema acerca de los salmos. Amén. Amén. Estamos haciendo un estudio acerca de los salmos. Sí, amén. ¿Quién Amén, escribió los salmos? ¿Cómo está compuesto el libro de los salmos? Amén. Amén. ¿Qué significa la palabra salmos? Y algunas otras cosas que vamos a aprender el día de hoy. Amén. Amén. Para poder que cuando en casa escudriñemos la Biblia y la leamos, sepamos de quién estamos hablando. Amén. ¿Qué estaba pasando en ese momento? ¿Quién lo escribió? ¿Por qué lo escribió? ¿En dónde lo escribió? ¿Cierto? Es importante todo esto. Y cuando sabemos ese marco histórico, entonces nos ayuda a entender mejor la palabra. Amén. Amén. Dice así el versículo 113: los pensamientos vanos aborrezco, mas amo tu ley. Mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. Apartados de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no me avergüences de mi esperanza. Sosténme y seré salvo, y deleitaréme siempre en tus estatutos. Hollaste a todos los que se desvían de tus estatutos, porque mentira es su engaño. Como escoria hiciste consumir todos los impíos de la tierra. Por tanto yo he amado tus testimonios. Todos el 120. Mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. Amén. Bueno, mis hermanos, este Salmo 119 siempre está hablando de lo que es la palabra de Dios, de los estatutos, de los mandamientos, de los decretos, ¿sí? Y nos enseña a amar. La Biblia dice: amo tu ley. ¿Cuántos aman la palabra de Dios? Amén. Hay que amarla, porque si no la amamos, pues nos da lo mismo si la leemos o no la leemos. De hecho, la leemos porque amamos la palabra de Dios. Sí, amén. Amén, amén, amén. ¿Están aquí ciertos? Amamos la palabra de Dios. Amén. El proverbista dice que esta palabra es dulce y dulce como la miel. Amén. Amén. Y no cualquier miel por ahí barata, esa que se vuelve como azúcar. No, esa no. Dice la que destila del panal. Amén. Esa es la mejor, ¿cierto? Entonces esta palabra en nuestra vida produce esa dulzura, produce ese gusto. Y por eso cada que la leemos, no importa que pase una hora leyéndola o más tiempo leyéndola, es porque nos agrada ese dulzor Amén. Amén. que produce la Biblia. Amén. Amén. Entonces el libro de los Salmos está dividido en ¿cuántos libros? En 5. Amén. ¿Cuáles son los autores del libro de los Salmos? David. ¿Quién más? ¿Quién? Salomón. ¿Quién más? Creo que Moisés también. Moisés. Asaf. ¿Quién más?
¿O ya se les olvidó el tema? ¿Qué significa o en qué está compuesto el libro de los Salmos? Todo lo que leemos allí, ¿qué son? Versículos y capítulos. Sí, son oraciones, amén. Son cánticos, acción de gracias, o sea, eso puede entrar en alabanzas a Dios, amén. Muy bien. Clamor. El clamor entra en lo que es en la oración, la plegaria entra en lo que es en la oración, amén. Bueno, el título Salmos significa alabanza. En la primera Biblia que se organizó, en la Septuaginta que se llama, significa cantos con el acompañamiento de instrumentos de cuerda. La Septuaginta es la primera Biblia que se hizo aproximadamente en el año 170 antes de Cristo. Un rey llamó 70 personas muy santas, personas que conocían bien la ley y que estaban bien metidos allí. Reunió 70 y les dijo: quiero que me hagan una Biblia, que me reúnan todo eso en un libro. Y a eso se le llamó la Septuaginta. Por eso se habla de los 70. Amén. Entonces el título Salmos, hablando de la Septuaginta, se denomina en eso, en cánticos con instrumentos. Amén. En la Biblia o en el libro de los Salmos también hay poesía, ¿o no? ¿Han leído poesía? Uno de los salmos que tiene poesías, por ejemplo, a ver, ¿qué no son los que han estudiado el libro de los Salmos? Porque lo hemos estado leyendo. O que le parezca a usted que tenga poesía. Ninguno. Nada. Mis hermanos. Estas poesías, por ejemplo, se basan en un paralelismo. Y ese paralelismo tiene que ver que el segundo verso o los sucesivos exponen de nuevo el mismo mensaje. Por ejemplo, el Salmo 109, vamos a mirar ahí un versículo. Salmo 109. El versículo 2 y el versículo 5. Porque boca del impío y boca de engañador se han abierto sobre mí. Impío y engañador, lo que estamos hablando, ¿no? La palabra siguiente o las palabras sucesivas, entonces refuerzan la primera. Porque boca del impío y boca del engañador se han abierto sobre mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa. El Salmo 90, el versículo 4. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, amén, y como una de las vigilias de la noche. Ayer pasó. A veces leemos la Biblia y creemos que en la Biblia hay como lo que son la redundancia, ¿no? O los pleonasmos. Pero no es eso. Lo que pasa es que se utiliza esa expresión para realzar la primera. Amén. Se utiliza esa expresión para realzar la primera. Ustedes se han notado que cuando leemos el libro de los Salmos, usted dice Salmo 90, y abajito del 90 aparecen unas letritas pequeñitas como explicando quién es el escritor o qué estaba pasando o más o menos a qué se refiere. Entonces esos son los títulos o los sobrescritos de cada libro. Qué bueno que cuando usted fuera a leer el libro, también mirara allí a ver qué es, si es un canto, si es un masquil,
si es una oración, si es una plegaria, y quién lo escribió. Cuando usted se ubica allí, entonces ya cuando usted lee, entiende un poco más de qué se está hablando. Vayan mirando sus Biblias, abran la Biblia en cualquier salmo y ahí le aparece. El Salmo 92, por ejemplo, dice en mi Biblia, que es antigua versión, canción para el día del sábado. ¿Cómo dice en la suya? Alabanza para el día de reposo. El día de reposo, que para ellos es el sábado, ¿cierto? El Salmo 98 aquí dice, es un salmo, o sea que es una alabanza. El 101 dice, Salmo de David. Pero el 102 aparece un pequeño, un poco más amplio allí, y dice, oración del pobre cuando estuviera angustiado y delante de Jehová derramaré su lamento. Yo no sé si a usted le han dicho a veces, dígame qué versículo leo, dígame que dedíqueme un capítulo para leer. ¿A ustedes se lo han dicho? ¿Sí o no? Entonces usted y yo necesitamos saber qué capítulo dedicarle a esa persona. Si la persona está angustiada, usted no le va a dedicar un cántico por la alabanza de la victoria, ¿cierto? Si la persona está enferma, usted no le va a dedicar el salmo que, por ejemplo, el Salmo 103, que es alabanzas por la gracia de Dios. No le va a dedicar ese salmo, ¿o sí? Pero usted, una persona que está enferma, angustiada, que tenga, usted dice, leas el Salmo 20. ¿Qué dice el Salmo 20? Conceda a Jehová todas tus peticiones. Tenga memoria de ti, tenga memoria de tu holocausto, te dé conforme al deseo. Dice, ellos confían en carros, confían en caballos, pero nosotros, ¿de quién confiamos? Del nombre de Jehová. Entonces este salmo, como muchos salmos más, se los podemos dedicar a una persona que esté angustiada. Una persona que vaya a viajar, ¿qué salmo le dedicamos? El 121. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Amén. Él guardará tu entrada y tu salida, ¿cierto? Él es la sombra a tu mano derecha. Y así sucesivamente. Por eso necesitamos conocer bien los salmos, saber qué nos escribió y qué significa. Entonces podemos encontrar como el nombre del autor. Por ejemplo, el Salmo 47 nos habla, que nos dice que es de quién. Salmo 47, ¿de quién es? De los hijos de Coré. Muy bien. El Salmo 32, ¿qué es ese salmo? Salmo de David. ¿Y algo más dice? Masquil. Masquil. De Masquil. Sí, masquil. ¿Qué es un masquil? Poema contemplativo o didáctico. O sea que ese Salmo 32 es un poema contemplativo. Bienaventurado el hombre aquel, ¿qué más sigue? Cuya transgresión ha sido perdonada y sus pecados. Bienaventurado aquel a quien Jehová no culpa de pecado o de iniquidad. Hay algunos que son términos musicales, como el Salmo 4. ¿Qué dice el Salmo 4? Salmo 4. Oración despertina de confianza en Dios. Despertina de confianza en Dios. Sobre No dice nada más el Salmo 4. sobre Ahí, al músico principal. ¿Ah? Al músico principal. Sobre Nejinot. Salmo de David. Un instrumento, Nejinot, un instrumento de cuerda. Como decir en nuestra hora la guitarra.
No sé, estaba el músico ahí con la guitarra. Perdónenme que cambie ahí la. Estaba con la guitarra y empezó. El Espíritu vino sobre él y de ahí salió el Salmo 4. Ustedes han escuchado el Salmo 4 que lo cantan los voceros, ¿no? Escóndeme cuando clamo, Dios, de mi justicia. ¿Cierto? Se lo dedico, es muy hermoso. Estando en angustia, me hiciste ensanchar. Pero es un músico, es músico. También el Salmo 45 nos habla de unas liturgias. ¿Sabe qué son liturgias? ¿Qué es la liturgia? ¿Ah? ¿Perdón? El servicio al Señor. La palabra de Dios. Que se lee, de momento el sacerdote supuestamente. Eso, por ahí va. La liturgia es la forma en que se hace el culto. Es la forma en que se hace el culto. Algunos la hacen un poco más suave. Nosotros somos más avivados, aplaudimos y nos movemos, ¿cierto? Yo veo que a algunos se les va el pie a veces por ahí, ¿cierto? Nos movemos. Es la forma en que se hace el culto. La alabanza y la adoración. Se alaba a Dios por lo que Él hace, pero se adora por lo que Él es. Amén. Alabamos a Dios por lo que Él hace. Por eso encontramos versículos: alabanzas por su grandeza, como el Salmo 136. Pero lo adoramos por lo que Él es. Amén. El Salmo 4, ¿cómo dice su Biblia? 45, perdón, el 45. 45, cántico de las bodas. Canción de amores. Canción de amores. Es un canto, amén. Es un canto de bodas. ¿Cierto? Es un canto de bodas. El Salmo 3. En el Salmo 3 encontramos unas breves notas históricas, porque es que a veces en los salmos encontramos eso, notas históricas, cánticos, oraciones, poemas, ¿cierto? Salmo de David, ¿cuándo? Huía delante de Absalón. ¿Huía de quién? De delante de Absalón, su hijo. Claro, entonces usted cuando lee esa partecita ya usted dice: uy, estaba huyendo David, pero ¿por qué estaba huyendo? Y porque Absalón, su hijo, estaba persiguiendo a su papá. Ya usted empieza, eso le amplía, le da como un abrebocas para que usted empiece a cuestionar, pero no cuestionar para mal, sino a preguntarle al texto: ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y cuando usted ya lee el capítulo, entonces usted se va ubicando. Lo persiguió, lo agarró, no lo agarró, lo cogió, no lo cogió, lo alcanzó, no lo alcanzó. ¿Qué le hizo? El Señor lo salvó, ¿cierto? Entonces todo eso le amplía a usted la lectura del versículo. La paternidad de los salmos ya lo leímos. Hay 73, o se le dedican 73 a David, 12 a Asaf. ¿Saben quién era Asaf? Un músico, no cualquier músico. Ahora en la Biblia, en el primer libro de Crónicas, primer libro de Crónicas, el capítulo 15. Si alguien lo lee, primer libro de Crónicas, capítulo 15, versículos 16 y 19. ¿16 y 19? 16 al 19 mejor. Asimismo dijo David a los principales de los levitas, que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y cimbales, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Y los levitas designaron a Emán, hijo de Joel, y de sus hermanos,
Asaf, hijo de Berequías, y de los hijos de Merari y de sus hermanos Aetán, hijo de Usaías. Amén. ¿Hasta el 19 ya? Y con ellos a sus hermanos del segundo orden, a Zacarías, Jaasiel, Semiramot, Eiel, Uní, Eliab, Benaía, Maasaías, Matatías, Elifelu, Mignías, Edom y Jeil, los porteros. Así Emán, Asaf y Etán, que eran cantores, sonaban címbalos de bronce. Amén. Allá aparece Asaf, ¿no? Y que él era un músico. Y es más, la Biblia dice que él era el director de música. Y que él cantaba en octava. Los que saben de música o los que más o menos tocan un instrumento, saben que es una octava, ¿no? O sea que si uno canta por la misma nota pero bajita, el otro canta por esa misma nota pero más alto. Sube 8 notas y canta por encima. Entonces era un tremendo cantante. También hay 10 salmos que se le atribuyen a los hijos de Coré. ¿Quién era Coré? Era una familia con talento musical. 2 se le dedican a Salomón, 1 a Emán, otro a Etán y 1 a Moisés. ¿Cuál es el libro que escribió Moisés? ¿Qué capítulo? 90. Por ahí lo dijeron. 90. ¿Quién está? El Salmo 90. Ese lo escribió Moisés. El propósito de los salmos son como oraciones y alabanzas inspiradas por el Espíritu. Tienen el propósito de expresar emociones profundas del corazón humano en relación con Dios. Por eso cuando nos aprendemos los salmos y estamos de pronto en angustia o en dolor o en problemas o en dificultad, empezamos a recitar salmos. ¿A cuánto les pasa eso? Empezamos a recitar salmos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando estamos así como en angustia, no, yo espero en el Señor, Él es mi pastor. Eso es el propósito de los salmos, es eso, es expresar oraciones, es expresar alabanzas inspiradas por el Espíritu Santo. Es expresar emociones profundas, por ejemplo, confianza, amor, adoración, acción de gracias, alabanza y el anhelo de compañerismo íntimo. Todo esto lo encontramos en el libro de los Salmos. Pero también cuando hay desánimo, cuando hay angustia, cuando hay temor, cuando hay ansiedad, cuando hay humillación y clamor por la liberación, la sanidad o la vindicación, ¿cierto? Entonces cuando de acuerdo a la situación en que nos encontremos, buscamos el salmo y decimos, este salmo me cayó. ¿Cuántos han leído la palabra? Han estado angustiados. Y algunos hacen así: Señor, donde abra la Biblia, ahí háblame. Amén, amén, amén. Y dicen, este versículo me cayó. ¿Cierto? Porque es eso. Dios sabe y conoce su vida, conoce mi vida y conoce nuestras vidas que necesitamos. El Salmo 51, por ejemplo, salió de lo más profundo del corazón de David cuando él pecó. Si usted mira allí el antetítulo del Salmo 51, ahí le aparece. Amén. ¿Qué dice? Dice el músico principal, Salmo de David: cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Claro, entonces Natán el profeta, el Señor lo mandó y le dijo, vaya, hable con David, porque parece que nadie se ha dado cuenta de lo que él hizo, pero yo sí lo tenía aquí. Entonces vaya, dígale a David, David, pues un hombre tenía muchas ovejas, muchas, y recibió una visita, pero no cogió una de ellas, de esas ovejas que tenía, sino que fue donde el vecino y le cogió la única que tenía. Y David se encendió en ira, porque era el rey y tenía la potestad de juzgar.
el tal hombre es digno de muerte. Y Natán le dijo, ese hombre eres tú. Y David cayó en cuenta del pecado que había cometido con Betsabé. ¿Qué hace David? Lo que debemos hacer nosotros cuando cometemos un error, ¿cierto? Amén, amén. O en otras palabras más claro, porque es que a veces le queremos como adornar la palabra cuando pecamos. Tenemos que ser sinceros, porque un error es un pecado, una desobediencia es un pecado. Entonces, cuando pecamos, ¿qué tenemos que hacer? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Cierto? Y ahí empieza el salmista. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco, ¿qué reconoce él? Mis rebeliones. Y mi pecado está siempre delante de mí. David reconoció. Pero algunos de nosotros pecamos y no reconocemos. Antes, al contrario, no fue culpa mía, él fue el que me incitó, ella me... Saúl, Adán pecó, y ¿qué le dijo al Señor? Vea, la mujer que me diste. Y empezamos a buscar excusas, empezamos a echar la culpa a otras personas, pero es que somos nosotros. Ayer en el tema que estamos dando en la FOD decíamos, el pecado no está allá, el pecado está aquí. Y el Señor se lo dijo a Caín. Vamos a mirar ese versículo en Génesis capítulo 4, el versículo 7. Génesis 4, 7. Si bien hicieres, no serás ensalzado, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, ¿cierto? A ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Está el deseo en usted. O sea, el Señor nos dejó esa potestad a usted y a mí. Si hacemos el pecado, si no lo hacemos. Por eso a ti está el deseo. Amén. Si lo haces o no lo haces. Ayer miramos una versión, la versión de Jerusalén, que decía: el pecado está tras ti como un león, como un devorador, a quien tienes que dominar. ¿Cierto? Así está el pecado, y por eso también la Biblia más adelante habla de que hay un león alrededor nuestro buscando a quien devorar. Entonces el pecado está allí. Viene la invitación, viene todo, la llamada, los mensajes, viene todo, está la propuesta, pero es que es en usted y en mí el que está si lo hacemos o no lo hacemos. Amén. Entonces es en nosotros. Tenemos que reconocer cuando pecamos, mis hermanos. Cuando obramos mal, tenemos que reconocer. No le echemos la culpa a nadie. Si tuvimos pantalones para hacerlo, tenemos que tener pantalones para afrontar las consecuencias. No busque excusas. Amén. Otros cantos, otros salmos, por ejemplo, expresaban alabanza y acción de gracias y la adoración por lo que Dios es y por las grandes cosas que Él ha hecho. Algunos salmos contienen importantes secciones mesiánicas, es decir, que en sus mensajes aluden al Mesías en diferentes facetas de su vida, ministerio, muerte, sepultura, resurrección y glorificación. Por ejemplo, un salmo mesiánico. Yo ya les he dicho varios. Un salmo mesiánico. Salmo 22. Amén. Muy bien, hermano. El Salmo 22 es un salmo mesiánico. Está hablando del Señor Jesucristo. Me rodearon fuertes toros,
fuertes toros de Basán. Está hablando del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. Cuando allí se reunieron todos los demonios y se reunió el mismo enemigo ahí para acabar con el Señor. Él pensaba que lo iba a acabar, pero el Señor decía: sí, máteme rápido, porque en la muerte mía hay salvación para mis hijos. Amén. Para esto he venido, para morir. Ahora el Señor, claro, como un ser humano que fue, Él expresa eso. 22:12: me han rodeado muchos toros, toros fuertes de Basán me han cercado. Amén. Otro salmo mesiánico. Es muy fácil. El Salmo 1, por ejemplo. ¿Cómo dice el Salmo 1 de memoria? Que yo sé que algunos se lo saben. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Quién es ese varón? ¿Usted o yo? ¿Ah? El Señor Jesucristo. Yo no sé si usted alguna vez ha hablado algo del vecino, o de su amiguito, no ¿ah? Pero el Señor Jesucristo no habló de nadie. ¿Cierto? Bienaventurado el Señor. El Salmo 8, aunque nosotros le demos otra, le ampliemos pues, o le demos otra connotación, realmente está hablando del Señor Jesucristo. Le hiciste un poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y de honra. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Amén. Está hablando del Señor Jesucristo. En el libro de los Salmos también encontramos el Salterio. Es una antología. ¿Qué es la palabra antología? Los que son músicos y les gustaba escuchar música vieja. Sí, tiene que ver con algo antiguo, pero esa palabra es una musical, antología. Y muchos escuchamos en la radio eso, la antología, y venden el CD. Eso. ¿A qué se refiere esa palabra antología? La palabra antología es una recopilación de elementos que se pueden considerar los más importantes. ¿Ya? Entonces se reúnen las canciones, las mejores, las que más han sonado, las que hayan pasado los años, pero por su música, por su letra, todavía se sostienen. Entonces se hace una antología, se recopilan, vuelven y se remasterizan y salen a la venta otra vez. Amén. Bueno, entonces se considera a Dios de una gran variedad de modos en esa recopilación o en esa antología. Por ejemplo, castillo fuerte, roca, escudo, pastor, rey, señor, creador, gobernante, juez, redentor, sustentador, sanador y vengador. Amén. Amén. Porque también el Señor expresa su amor, pero también expresa su enojo, pero también expresa su compasión. ¿Cierto? Entonces Dios muestra su amor para con nosotros, pero también a veces nos llama y nos dice: venga, necesito hablar con usted, estemos a cuenta. Entonces el Señor allí aparece. Vamos a mirar los salmos, a clasificarlos por categorías. Por ejemplo, cantos de aleluyas o de alabanzas. El Salmo 8, por ejemplo: oh Jehová, Señor nuestro. El Salmo 21: el Rey se alegrará en su poder y en su salvación como se goza. El Salmo 33: alegraos, oh justos, oh Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Hay un versículo allí en el libro de los Salmos, el capítulo 33, que me llama muchísimo la atención. Y hablando de la alabanza, dice así:
El 3, 33:3. Cantadle canción nueva. Hacedlo Bien. más o menos. No, eso viene así a aprenderse las canciones. ¿Ustedes qué dicen? La Biblia dice, hacedlo Bien. bien. Porque al Señor hay que cantarle bien. Hay que cantarle lo mejor. Amén. Porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra con verdad hecha. El Salmo 34, bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. ¿Será que esa alabanza se estará de continuo en nuestra boca? Que donde estemos, estamos cantando, estamos, Señor, gracias, Señor, esto, Señor, lo otro. O estará más bien en problemas, echando sátiras, que no sé qué, que no sé cuánto. Cualquier cosa. Si tiene que ir a trabajar, trabajo. Si llueve, vea qué día tan malo. Pero cuando en nuestra boca está siempre la alabanza a Dios, Señor, gracias por este día, porque la lluvia también la necesitamos. A nosotros no nos debe mover el tiempo, las circunstancias no nos deben mover. Por eso cantamos un coro, las circunstancias no Me mueven a mí. el poderoso. Amén. Demos gloria al Señor. El Salmo 93 dice, Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se ciñó y se vistió de poder. El Salmo 103, bendice alma mía Jehová, y bendiga mi ser su santo nombre. El Salmo 106, aleluya, alabad a Jehová. ¿Por qué? Porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Alabad a Jehová, porque Él es bueno. El Salmo 111. Alabaré a Jehová con todo el corazón en la compañía de los rectos. Qué bueno que cantemos a Jehová con el corazón. Porque también puede ser usted que tenga una voz preciosa. Puede ser que usted interprete muy bien los instrumentos. Pero si usted no lo hace de corazón, a Dios no le sirve. Algo como lo que estaba la hermana enseñando a los niños hoy. Si no lo hacemos como Dios lo manda, así usted crea que lo hace lo mejor, o así usted lo haga lo mejor, a Dios no le sirve. Ahí está el sacrificio de Caín y Abel. A Caín no trajo cualquier manzana por ahí arrugada con gusanos. No, la Biblia dice que Caín trajo lo mejor del fruto de la tierra, lo mejor. Pero es que el Señor no quería el fruto de la tierra. El Señor lo que quería es sangre. Y no quiere decir que es el vampiro. No me vaya a pensar mal. Sino que está hablando del sacrificio. Si usted coge la Biblia y si pudiéramos doblarla así, saldría sangre de la Biblia. Porque en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, hay un río hepático hablando de la sangre que nos limpia de todo. Amén. Porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Salmo 113, alabad siervos a Jehová, alabad el nombre de Jehová. El 117, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. ¿Y qué más? Y la fidelidad de Jehová es para siempre. El Salmo 135, alabad el nombre de Jehová, alabadle siervos de Jehová. Tenemos que alabar al Señor, no a los ídolos, porque ahí en el Salmo 135 nos dice, los ídolos no tienen poder. Los ídolos no tienen poder, ¿cierto? Ojos tienen, no pueden ver.
Oídos tienen, no pueden oír. Boca tienen, no pueden hablar. Manos tienen, no pueden palpar. Entonces, ¿qué tienen? Nada. Polvo. Pero nuestro Dios, no es nosotros los que lo llevamos a Él, es Él el que nos lleva en sus manos. Amén. Amén. Es Él el que nos lleva en sus manos clavado. A Tomás le dijo: mira mis manos, ¿cierto? Mira el costado. Ahí nos lleva el Señor, en sus manos y aquí en el costado, en su corazón. Amén. Por eso fue que Él murió, por usted y por mí. Amén. El Salmo 145: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Entonces mire que todos estos salmos son cánticos de alabanza. El Salmo 147: alabad a Jehová porque Él es bueno. Cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. El Salmo 148: alabad a Jehová desde los cielos, los ángeles, el sol, la luna, las estrellas. Habla hasta del granizo que debe alabar a Dios. Pero también hay cánticos de acción de gracias, como el Salmo 18. Devuélvase un poco otra vez. Salmo 18: acción de gracias por la victoria. Cuando usted tiene la victoria, cuando sale del problema, cuando sale de la dificultad que hay, que salió usted victorioso, entonces por eso aparece allí el Salmo de la victoria. El Salmo 30: acción de gracias por haber sido liberado de la muerte. Amén. Yo creo que estar en la cama postrado durante mucho tiempo, eso es algo muy duro. Señor, Que Dios nos guarde. amén. Y usted postrado en cama, pero vengan, oren. Hay gente que uno lo evangeliza. No, yo no quiero saber nada de eso. Sí, amén. Pero cuando están postrados en cama, llamen al pastor. Llamen al pastor, dígale que quiero hablar con él. Porque ahí la cosa es diferente. Sí, Señor. Allí los valientes gritarán, Amén. llorarán. Allí los valientes son como nada. Porque nadie se quiere morir. La vida es hermosa. Dos amén. Amén, amén. Hermosísima es la vida. Así no tengamos un peso en el bolsillo, pero es preciosa. Salmo 66. Venid y ved las obras de Dios, temible en hechos sobre todos los hombres. Volvió el mar en seco, por los ríos o por el río los hizo pasar a pie. Ya hemos hablado de eso, ¿no? Del mar. ¿Qué pasó con el río Jordán? ¿Se salió? Sí, pero ¿qué pasó con el agua? Porque un río nunca deja de... Retrocedió. El agua fue El A agua ver, empecemos. cambió su curso. ¿De dónde viene el río? De la montaña, ¿verdad? ¿Y ustedes creen que allá se cierra la llave? O sea, ¿qué pasó? Porque la Biblia dice que él no se expandió. se devolvió para arriba. Ya está. Sí, pero en el momento de abrirse, ¿qué pasó de aquí para allá? ¿Y qué pasó de aquí para allá? De aquí para allá. No. A ver. El agua se Porque no fue un momentico así para que pasara una persona. ¿Cuántas personas pasaron? Casi 600,000 personas. ¿Cuánto tiempo estuvo el río abierto para que pasara esa gente? Horas. Y el río no se salió de su cauce, porque eso dice la Biblia. pues el río Más que toda la altura. fue el río Ah. por debajo de Eso lo hace Dios, ¿verdad? Amén. Puede ser que Dios cerró las llaves allá arriba. Pero bueno, tiene la fuerza para abajo, el resto de... Esos son los milagros de Amén. Dios. Esos son los milagros de Dios. Vamos en el Salmo
Ahora el 90. Y el 92. Qué bueno es alabarte, Jehová. Salmos a tu nombre. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Amén. El Salmo 100. Entrar por sus puertas con acción de gracias. Por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. El Salmo 100 es un salmo de acción de gracias. El 103, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. El Salmo 106 relata lo sucedido en el desierto. ¿Cuántos han estado en el desierto? No espiritual, físico. En el desierto físico, que es similar al desierto espiritual. No es fácil estar en el desierto, pero ver la mano de Dios allí en el desierto. Amén. Amén. De día nube, De noche fuego. ¿cierto? De día. Eso es algo maravilloso. Dios poner su mano en una nube para que el sol no le caliente. Y en la noche, porque el desierto tiene esa particularidad. De día es muy caluroso, pero de noche igual bajan las temperaturas. Entonces es muy frío. Y de noche estaba la columna de fuego. El Espíritu Santo. Para calentar a esa persona. Y para que los animales, que entre otras cosas, los animales más venenosos están en el desierto. Pero ante el fuego, huyen. Los animales más dañinos a nuestra vida, ante el fuego del Espíritu Santo, no se acercan. Amén. Amén. Ya que saben a qué me estoy refiriendo, ¿verdad? Mientras estemos llenos del Espíritu Santo, los demonios no nos podrán hacer daño. Huyen ante el Espíritu Santo, ante el fuego. Amén, mas a ti no llegarán. Salmo 107, Dios libra de la aflicción. Entonces es un canto de acción de gracias por librarlo de esa aflicción. El 116, estaba yo postrado y me salvó. Tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. El Salmo 118, desde la angustia invoqué a Jehová y me respondió Jehová. ¿Y cómo me respondió el Señor? Poniéndome en lugares. Amén. Poniéndome en lugar espacioso. El 118:8 es el versículo que está en el centro de la Biblia. Cuando usted le pregunten, ¿cuál es el versículo que está en el centro de la Biblia? Sumando los 31,000 versículos y partiéndolo, le da Salmo 118:8, que dice: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. No es casualidad que el centro de la Biblia nos enseña a confiar en Él. Sépalo que no hay que confiar en nadie más. No dependemos del príncipe, del gobernante de turno. No dependemos del partido político de turno, ni del euro. ¿Cierto? Dependemos de Dios y mejor es confiar en Él. El Salmo 124, bendito sea Jehová, que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Amén. Nuestra alma escapó cual ave de los lazos de los cazadores. ¿Cierto? Entonces la Biblia habla de eso, y hay un canto que canta, aquí hay un cántico que aquí lo hemos cantado. Cual ave que se va y no vuelve. ¿Cómo empieza? Sin ti la vida se me va como la niebla que se pierde. Amén. Y el Salmo 138, el día que te clamé,
Me respondiste, Señor, y me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré. El día que te clamé, me respondiste, Señor, y me fortaleciste con vigor en mi alma. Es que el Señor no solamente escucha, sino que Él responde. Amén. Amén. Este pobre clamó